El mensaje llegó cuando ya era demasiado tarde. Nadie sabía que algo tan simple como un texto cambiaría todo. Era un viernes por la tarde cuando todo comenzó. La ciudad de San Felipe, un lugar tranquilo en la costa, ya estaba sumida en la rutina. Pero la vida de una familia iba a dar un giro inesperado. Marcelo, un joven de 28 años, estaba a punto de emprender un viaje que había estado esperando durante meses. Había planeado una excursión con 3 amigos cercanos, Esteban, Javier y Laura. Era el tipo de paseo común para escapar de la rutina diaria. El viaje era a las montañas cercanas, un refugio aislado donde podrían disfrutar de unos días de tranquilidad. La idea era simple: pasar unos días en la naturaleza, desconectar de la ciudad, respirar aire fresco. Nadie imaginaba que ese día marcaría el principio de algo extraño, de algo que nadie podría comprender. El camino hacia las montañas comenzó a las 3 de la tarde. Esteban iba al volante, mientras que Javier y Laura conversaban en los asientos traseros. Marcelo miraba por la ventana sin decir mucho. A veces era difícil saber lo que pensaba. Su rostro, aunque tranquilo, mostraba una ligera preocupación. No era algo que los demás notaran. Eran amigos de toda la vida, y eso lo hacía aún más extraño. El paisaje, a medida que subían, se volvía más agreste. Las carreteras empinadas y los árboles que se alineaban a los costados del camino les daban una sensación de aislamiento. A veces, las conversaciones se interrumpían por el crujir de las ramas bajo las ruedas del coche. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio, hasta que llegaron al refugio. El lugar, escondido en lo profundo de los bosques, parecía sacado de otro tiempo. El pequeño chalet de madera, rodeado de árboles altos y oscuros, parecía tener una paz inquietante. Marcelo fue el primero en salir del coche, mirando la cabaña con una extraña expresión en su rostro. No decía nada, pero algo en su actitud reflejaba que no estaba completamente cómodo. Los demás lo ignoraron, pensando que era solo el cansancio del viaje. Después de todo, nada parecía fuera de lo común. Era un día tranquilo, un día común, de esos que parecen no tener nada fuera de lo normal. Marcelo y sus amigos llegaron al refugio con una ligera sensación de alivio, como si el ajetreo de la vida cotidiana hubiera quedado atrás. Fuera de ese lugar apartado, donde el aire fresco del bosque y la tranquilidad del entorno deberían haberles dado paz. El sol caía lentamente sobre las montañas, y los árboles se movían suavemente con el viento, creando una sensación reconfortante de soledad. Nadie sospechaba lo que vendría, lo que estaba a punto de suceder, y como ese día, que parecía como cualquier otro, marcaría el comienzo de una serie de sucesos que cambiarían sus vidas para siempre. Era difícil imaginar que unas horas después, todo se tornaría sombrío. Marcelo, en particular, parecía distinto. Aunque trataba de sonreír, sus ojos mostraban algo que los demás no pudieron identificar de inmediato. No era miedo, no era preocupación, era una extraña inquietud, algo que flotaba en el aire a su alrededor. En todo momento su comportamiento fue extraño, como si estuviera distraído, pero sin dejar de estar presente. Durante el viaje en coche, se quedó mirando por la ventana más tiempo del que hubiera sido normal. Parecía absorto en algo, como si su mente estuviera lejos, en algún lugar donde ellos no podían llegar. Al principio nadie lo notó. Esteban iba al volante, Javier y Laura charlaban entre ellos, contándose historias viejas de la infancia, mientras el coche subía por la carretera que serpenteaba entre las montañas. La risa de Laura rompía el silencio del interior del vehículo, mientras el sonido del motor y las ruedas sobre la grava les daban una sensación de movimiento y de cambio. Marcelo, sin embargo, no compartía el mismo entusiasmo. No estaba enojado, ni cansado, simplemente se mostraba distante y sus respuestas se volvían más cortas conforme avanzaba el viaje. Al llegar al refugio, el cambio de ambiente fue inmediato. El aire fresco, la sombra de los grandes árboles, el canto de los pájaros a lo lejos. El lugar tenía un aire de calma, pero no era una calma reconfortante, era algo más profundo, algo que se sentía en el aire. Los amigos bajaron del coche, estiraron las piernas y comenzaron a organizar sus cosas mientras Marcelo permanecía quieto. Observaba el paisaje, los árboles, las rocas cubiertas de musgo. Todo parecía normal, pero algo en su postura no lo era. Los demás no prestaron mucha atención.
Pensaron que tal vez el cansancio o la quietud del lugar le estaban afectando. Después de un rato, todos se acomodaron en la cabaña. Era pequeña, pero acogedora. La madera crujía levemente cuando se movían, y el calor de la chimenea comenzó a envolverlos en un abrazo confortable. El fuego iluminaba los rostros de los amigos mientras compartían historias de su niñez, esas historias que se cuentan una y otra vez, como si siempre fueran nuevas. Marcelo participó en la conversación, pero sus ojos parecían vagar por los rincones de la habitación. No dijo mucho, apenas asentía con la cabeza o daba una breve sonrisa. Esa noche, la oscuridad se instaló rápidamente. El cielo, despejado y cubierto de estrellas, ofrecía una visión majestuosa del universo. La quietud del bosque se acentuaba con el crujido ocasional de la madera, el zumbido de algún insecto cercano, el sonido distante de un búho. La sensación de aislamiento era total. No había ruido alguno más allá del fuego crepitando y las suaves voces de los amigos. Marcelo, sin embargo, estaba inquieto. En algún momento de la noche se levantó de la silla junto al fuego y salió al porche. Dijo que necesitaba tomar aire fresco. Esteban lo vio, pero no dijo nada. Javier y Laura continuaron hablando, sin prestarle demasiada atención. Había algo en Marcelo que, aunque fuera sutil, se sentía diferente esa noche. Pero los demás pensaron que solo era la fatiga del día. Poco después, el ambiente en la cabaña cambió. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Ya no era solo la falta de palabras, era como si el aire mismo hubiera cambiado. De repente, el sonido del viento que antes era suave comenzó a sentirse más fuerte, más irregular. El fuego, que antes era cálido y reconfortante, ahora parecía lanzarse hacia arriba, como si intentara escapar. Los tres amigos se miraron, un poco desconcertados, pero no dijeron nada. Simplemente continuaron con lo que estaban haciendo, sin querer romper la quietud. Fue entonces cuando alguien escuchó algo. Un ruido bajo, un susurro tal vez, que parecía venir del exterior. No era el viento, ni el sonido de la madera crujiente. Era algo más, algo que no podían identificar de inmediato. La sensación que produjo fue extraña, como si alguien estuviera cerca, pero sin poder ser visto. Un escalofrío recorrió la espalda de cada uno de ellos, pero ninguno lo mencionó en voz alta. Simplemente miraron hacia la puerta, donde Marcelo había salido hace un rato. Javier fue el primero en levantarse. Salió a la terraza para ver si encontraba a Marcelo. Al principio pensó que tal vez había ido al bosque a caminar un poco, pero algo no lo convenció. El aire estaba frío y la noche era densa. El brillo de las estrellas no era suficiente para iluminar más allá de unos pocos metros. Miró por un momento en la oscuridad, sin ver nada, pero algo lo detuvo. En la distancia, más allá del borde del porche, notó una figura. Era Marcelo, de pie, inmóvil. Miraba al horizonte, con la vista fija en algo que no parecía ver. Sus brazos estaban a los lados, pero su cuerpo se mantenía rígido. Javier llamó su nombre, pero Marcelo no respondió. Dio un paso hacia él, luego otro, pero la figura no se movió. El silencio era denso, y el aire parecía presionar sobre su pecho. Cuando llegó a unos pocos metros de él, lo tocó en el hombro. Marcelo se giró lentamente, como si hubiera estado en trance, y su rostro parecía diferente, extraño, como si hubiera envejecido años en solo unos minutos. ¿Qué pasa?, preguntó Javier, pero Marcelo solo lo miró sin decir palabra. Luego, se apartó de él y caminó hacia el borde del acantilado, sin mirar atrás. Javier, alarmado, lo siguió, pero la distancia entre ellos parecía crecer a medida que avanzaban. Al llegar al borde, Marcelo se detuvo. Miraba hacia el abismo como si estuviera esperando algo, pero no había nada allí. No había estrellas, no había señales, solo la oscuridad y el vacío. Fue entonces cuando Marcelo, sin mirar, habló. No deberíamos haber venido aquí. Las palabras cayeron como una piedra en un pozo profundo, dejando un eco vacío. Javier trató de decir algo, pero antes de que pudiera responder, Marcelo dio un paso atrás. No era un paso normal, era como si algo lo estuviera empujando, o como si él mismo estuviera siendo atraído hacia el abismo. Javier lo sujetó, intentó detenerlo, pero la fuerza de Marcelo era inexplicable,
como si estuviera poseído por algo más. Justo antes de que cayera, Marcelo soltó una última palabra. «Es tarde», dijo en voz baja, casi un susurro, y luego se desvaneció en la oscuridad. No hubo gritos, no hubo movimiento, solo un silencio mortal. Javier se quedó allí, inmóvil, mirando al vacío, tratando de comprender lo que acababa de suceder. No podía creerlo, pero sabía que algo inusual había tenido lugar. La oscuridad lo rodeaba, pero no podía mover los pies ni hablar. Solo podía pensar en las últimas palabras de Marcelo. «Es tarde». Finalmente regresó al refugio, con la cabeza llena de pensamientos caóticos. Esteban y Laura lo miraron al verlo entrar, pero no dijeron nada. Ambos sabían, de alguna manera, que algo había cambiado. Cuando intentaron llamar a Marcelo, el teléfono no respondió. Esteban miró el dispositivo en sus manos, confundido, y Laura intentó calmarlo. Pero en el fondo de sus corazones, algo les decía que nada volvería a ser lo mismo. Pasaron horas sin que Marcelo regresara. Las preguntas seguían flotando en el aire, pero la respuesta no estaba en ninguna parte, solo en el vacío que había quedado atrás. El silencio se hizo más denso a medida que las horas pasaban. La cabaña, que hasta hacía poco parecía un refugio acogedor, comenzó a sentirse como una prisión. El aire dentro de las habitaciones era pesado, como si todo estuviera esperando algo. Esteban, Laura y Javier se encontraban sentados alrededor de la mesa, mirando el teléfono de Marcelo, como si esperaran que, por arte de magia, algo cambiara, algo que los sacudiera de esa pesadilla silenciosa. Pero no pasó nada. El teléfono seguía apagado, sin señal alguna. La sensación de impotencia crecía con cada minuto. El fuego, que antes parecía brindar algo de consuelo, ahora crujía de manera extraña, como si intentara alertarlos de algo. Cada chisporroteo era un recordatorio de la quietud que no dejaba de aumentar. Algo estaba mal, pero ninguno de ellos podía precisar qué. Al principio, la desesperación había sido el sentimiento predominante, pero pronto se transformó en una incomodidad aún mayor, una sensación de que la noche no se iría tan fácilmente, como si estuviera esperando algo que solo ellos no podían ver. Fue Laura quien rompió el silencio. Miró a sus dos amigos con los ojos aún brillando por la falta de sueño y la creciente ansiedad. «Esto no es normal», dijo, su voz suave pero con una firmeza inusual. «No está bien, Marcelo, no está bien». Esteban y Javier la miraron, pero ninguno dijo nada. Ambos sabían que era cierto, pero ninguno quería admitirlo en voz alta. El hecho de que no supieran qué hacer los mantenía atrapados en esa atmósfera tensa, casi irrespirable. La preocupación creció cuando de repente algo extraño ocurrió. El teléfono de Esteban vibró. La pantalla mostró una notificación. Era un mensaje que parecía haber llegado de la nada. Esteban miró la pantalla con incredulidad, pero su rostro se apagó tan rápido como su esperanza al leer las palabras. «Estoy cerca. Lo siento. Es tarde». El mensaje no era de Marcelo. No había ningún remitente, solo el mensaje y una fecha y hora extrañas. Las 3:15 a.m., justo en el momento en que Marcelo había desaparecido. Javier intentó mantener la calma, pero su respiración se volvió más agitada. Se levantó y miró por la ventana, como si esperando que alguien apareciera en el oscuro bosque. No había nada. El vacío, como si el mundo exterior no existiera. Laura se acercó a Esteban, mirando la pantalla del teléfono con la misma expresión desconcertada. «¿De quién es este mensaje?», preguntó, aunque sabía que la respuesta no vendría de Esteban, quien igualmente no entendía qué estaba pasando. El aire dentro de la cabaña se sentía aún más denso, si eso era posible. Todo estaba quieto, pero había algo que les cortaba la respiración, algo que les recordaba que aún no habían terminado de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. En la oscuridad, más allá de las ventanas, podían escuchar pequeños ruidos, pero no sabían si eran ecos de sus propios pensamientos o algo real. A lo lejos, un susurro les llegaba de manera irregular, como si alguien estuviera caminando cerca, pero nadie aparecía, ni animales, ni viento. Solo el sutil crujido de la madera y los ecos lejanos que se fundían con el sonido del viento. Esteban, con las manos temblorosas,
Comenzó a revisar su teléfono, buscando alguna señal, alguna pista que pudiera ayudarles a entender lo que estaba pasando. Pero cada intento solo lo sumía más en el desconcierto. Cuando volvió a mirar el teléfono de Marcelo, la pantalla volvió a encenderse. Un nuevo mensaje apareció, esta vez mucho más directo. No busquen, ya es tarde, nadie regresará. Aquel mensaje fue como un golpe en el pecho. Nadie dijo nada durante unos segundos, todos incapaces de comprender lo que acababan de leer. Esteban intentó buscar algo más, cualquier cosa que pudiera explicar la situación, pero el teléfono volvió a apagarse. De nuevo, ese silencio tan espeso. La incertidumbre se convirtió en un miedo palpable. Estaban siendo observados, acechados por algo invisible, algo que no lograban comprender. La tensión en el aire aumentaba con cada segundo. La puerta de la cabaña estaba cerrada, las ventanas selladas, pero alguien estaba cerca. Los susurros continuaban. Aunque la razón les decía que era el viento o su mente jugándoles una mala pasada, una parte de ellos sabía que había algo más en el aire. Algo estaba alterado, algo que les impedía respirar con normalidad. Javier, incapaz de quedarse quieto, se levantó de nuevo y salió de la cabaña. Nadie le siguió. Estaban demasiado temerosos de lo que podrían encontrar afuera. El aire frío del bosque golpeó su rostro como una bofetada, pero Javier no se detuvo. Caminó unos metros, mirando a su alrededor con ansiedad, el sonido de sus propios pasos resonando en la quietud del lugar. El suelo crujía bajo sus pies, nada más. Un lugar muerto, un lugar que ya no era lo que había sido antes. De repente, escuchó el sonido de algo que se movía, un crujido sutil detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nada, solo la oscuridad y el frío. Sintió una presión en el pecho. Algo no estaba bien. Algo se estaba acercando. Algo que no podía ver, pero sí sentir. Regresó rápidamente a la cabaña, las piernas temblorosas, el corazón acelerado. Cuando entró, los otros no miraron con expectación, pero no podía hablar. Su boca estaba seca, su mente saturada de imágenes de sombras y de presencias invisibles. No había nada que decir. Los mensajes, el teléfono apagado, los ruidos extraños. Nada tenía sentido, pero todo les decía que debían salir de allí, que el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. A medida que la noche avanzaba, los tres amigos se dieron cuenta de que no podían seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Algo les observaba. Algo había ocurrido con Marcelo. Algo los había atrapado en esa cabaña, entre los ecos de las montañas y el silencio pesado del bosque. Pero, ¿qué era? ¿Y qué pasaría con ellos? La mañana llegó sin advertencia, tan silenciosa y fría como la noche que la precedió. El cielo se estiraba sobre las montañas, cubierto de nubes grises que no dejaban filtrar la luz del sol. Nadie había dormido realmente, aunque todos parecían agotados, atrapados en un estado de vigilia en el que el sueño se hacía imposible. Esteban, Laura y Javier se miraban entre ellos como si esperaran que algo sucediera, que alguna señal de lo que ocurrió la noche anterior los alcanzara, pero no sucedió nada. La cabaña permanecía inmóvil, atrapada en un silencio abrumador, y fuera de ella, el bosque parecía tan inaccesible como siempre. Nadie mencionó a Marcelo. Nadie lo nombró en voz alta, aunque el vacío que había dejado su ausencia estaba en todas partes. El teléfono de Esteban, ahora completamente apagado, seguía siendo un enigma. No hubo más mensajes, no hubo más señales. Sin embargo, el pensamiento de que algo se estaba ocultando de ellos, algo que no comprendían, les hacía imposible relajarse. Cada sonido del bosque, cada crujido de la madera, se sentía como una presencia cercana, invisible, pero palpable. La sensación de estar observados se intensificaba con cada hora que pasaba. Mientras caminaban alrededor de la cabaña buscando alguna pista, algunos vestigios que pudieran indicar qué había sucedido, no encontraron nada más que más oscuridad, más soledad. El teléfono de Marcelo, aunque revisado una y otra vez, no ofrecía más respuestas. Esteban lo miraba en silencio, esperando que algo cambiara, pero no lo hacía. Era como si, a medida que pasaba el tiempo, ellos mismos se desvanecieran lentamente, como si la cabaña los estuviera tragando. Todo lo que conocían,
Todo lo que pensaban que entendían sobre el mundo ya no tenía sentido. Lo único que quedaba era el recuerdo de Marcelo, esa imagen suya en el borde del acantilado, sus últimas palabras flotando en el aire como un eco. Es tarde. A medida que el día avanzaba, la desesperación de los tres amigos crecía. Nadie sabía qué hacer. Nadie podía entender qué había ocurrido con Marcelo. ¿Por qué había desaparecido de esa manera? ¿Por qué había enviado esos mensajes extraños desde su teléfono? ¿Qué había intentado decirles? Todo estaba rodeado de una niebla espesa de incertidumbre, y la sensación de estar atrapados en algún lugar entre la realidad y la paranoia se volvía más y más intensa. Decidieron regresar a la ciudad, convencidos de que no encontrarían respuestas en el refugio, de que cualquier intento de seguir buscando solo los haría más inseguros, más desconcertados. La partida fue silenciosa, cada uno sumido en sus pensamientos, aunque ninguno se atrevía a romper el silencio. Subieron al coche, tomaron el mismo camino que los había llevado hasta allí, pero algo había cambiado. Las montañas, que antes parecían tan majestuosas, ahora se veían sombrías, como si todo el paisaje hubiera cambiado junto con ellos. Cuando llegaron a la ciudad, lo primero que hicieron fue buscar ayuda. La policía, las autoridades, incluso las personas más cercanas a Marcelo. Pero nada. Nadie sabía nada de su paradero. Los días pasaron y la ausencia de Marcelo se convirtió en un vacío cada vez más profundo. Su familia angustiada hizo todo lo posible por encontrar alguna pista, pero los rastros se esfumaron rápidamente. No había señales de que hubiera estado en algún lugar más que en las montañas, y el teléfono, ese objeto que parecía haber sido la clave de todo, nunca volvió a encenderse. Las semanas siguientes fueron extrañas. Esteban, Laura y Javier intentaron retomar sus vidas, pero todos sabían que algo en ellos se había roto. Había un vacío en sus corazones, un lugar en el que Marcelo debería estar, pero donde su presencia ya no existía. Sin embargo, el misterio no terminó con su desaparición. Las noches fueron largas y cada vez que alguno de ellos se quedaba solo, sentía una presencia en oscuridad, como si algo estuviera esperando, algo que no podían ver, pero que de alguna manera sabían que estaba allí. En la quietud de sus habitaciones escuchaban lo que parecían ser susurros, y las luces parpadeaban sin razón alguna. No hablaban de ello entre sí, pero la sensación de que algo los acechaba era demasiado real como para ignorarla. Con el paso del tiempo, la historia de la desaparición de Marcelo se desvaneció en la ciudad. Nadie hablaba de él. Sus amigos intentaron seguir adelante, pero las cicatrices emocionales que había dejado esa experiencia los marcaban de una manera profunda. Sin embargo, algo seguía latente, algo que no podía ser explicado. En algún lugar, en la distancia, el eco de las palabras de Marcelo aún resonaba. Es tarde. Y mientras el misterio de su desaparición nunca fue resuelto, la sensación de que algo estaba mal, algo que no se entendía, nunca desapareció. Siempre estuvo allí, acechando, como un recordatorio de que a veces hay cosas que simplemente no deben ser comprendidas y que algunos misterios nunca tienen respuesta. Nadie volvió a ir al refugio. Nadie volvió a acercarse a las montañas. El teléfono de Marcelo nunca apareció. Y aunque la vida continuó para Esteban, Laura y Javier, un parte de ellos se quedó atrapada en ese lugar, en ese momento, con las palabras que aún flotaban en el aire. Es tarde.